Y mire, el día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título, Come mis palabras. ¿Qué nos dice el Señor? Come mis palabras. Abra la escritura, por favor, en el libro de Ezequiel capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 8 hasta Ezequiel 3, versículo 4. Comenta la escritura. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue a mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Vamos a orar, ¿me acompaña? Te alabamos, Padre, y te damos gracias, porque has dispuesto este día precioso en que tu luz brilla en nuestro corazón, con el propósito de que podamos venir a escuchar tu palabra, a adorarte, a alabarte, llenarnos de ti, alimentarnos, de tal manera que tu vida se empiece a plasmar en la nuestra y que en la aplicación de cada palabra que vayamos leyendo de este precioso libro podamos encontrar la vida eterna, podamos encontrar medicina, podamos encontrar fortaleza y paz. Te bendecimos porque tú lo estás haciendo ya, porque tu palabra ya está trabajando en nosotros, bendiciéndonos. Háblanos el día de hoy y permite que podamos ser motivados a guardar tu palabra, a alimentarnos de ella todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estas palabras fueron escritas por un varón llamado Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas que se les conoce como mayores. Era hijo de un sacerdote, de manera que lo criaron en los alrededores del templo con miras a continuar con el oficio de su padre. Sin embargo, como el pueblo de Dios en aquellos tiempos fue un pueblo rebelde y se estaba apartando del Señor, Dios permitió que el rey de Babilonia los conquistara. Así que Ezequiel, pues prácticamente hizo toda su vida en cautiverio. Este joven que siempre quiso oficiar en el culto del templo de Jerusalén, tuvo que aprender a adorar a Dios sin templo y sin sacrificios, en una tierra extranjera, en condiciones de esclavitud. Sin embargo, a través de su comunión con Dios, enseñó al pueblo a hacer lo mismo, a buscar a Dios en medio de la adversidad y a mantenerse firme en la esperanza de un mejor mañana. ¿Cómo lo logró? Él tenía que ser capacitado por Dios. Repita conmigo. Él tenía que ser capacitado por Dios para que pudiera hablarle al pueblo, ¿qué cosa? Las palabras del Señor. Y precisamente cuando tenía 30 años de edad, se manifestó Dios a su vida en visión y le dijo, ahí en Ezequiel 2, versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Se imagina esta escena? Ha de haber sido algo sorprendente.
Una mano bajó del cielo y le mostró un rollo de la palabra de Dios. En aquel entonces la escritura no tenía la forma, el formato que nosotros conocemos a manera de libro. Eran rollos que se escribían en papel pergamino o en tiras de cuero. Y bajó esa mano con el rollo de la palabra de Dios escrita por delante y por detrás y le dijo: come, come, aliméntate de estas palabras. Imagínense que Dios en este momento nos dijera: a ver, muchachos, ¿traen todo su Biblia? Vamos a comer la palabra de Dios. Vete a Génesis, vamos por Génesis, arranca la primera hoja, la doblas y te la metes a la boca, la masticas. Después seguimos con el capítulo 2. Terminando Génesis, nos vamos a Éxodo, así hasta el Apocalipsis, hasta que quedemos todos bien satisfechos. ¿Quién le entra? Mire, usted me va a decir: no, espérate, yo estoy esperando ahorita llegar a la casa y comerme unas ricas enchiladas. Sin embargo, Dios nos está diciendo: come mis palabras, come mis palabras. Si no, gráficamente nos vamos a comer este libro. Sí lo vamos a hacer cuando lo leemos, cuando lo estudiamos, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, cuando dejamos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y empiece esta palabra a producir ese efecto benéfico que tiene. Dios está esperando que usted y yo comamos esta palabra porque es un buen alimento, un alimento como ningún otro en la tierra. Dice la Escritura que es dulce como la miel, pero a su vez es fuerte como la roca. Una palabra que si se conoce, se vive y se ama, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, entre la libertad o vivir en esclavitud. El pueblo de Israel se encontraba en esclavitud. Necesitaba una palabra que produjera vida y libertad. Los sacrificios de Dios habían cesado. Un manto de tristeza sobre el corazón de cada habitante se manifestaba, y todo por haber tenido un corazón rebelde hacia Dios, por no amar su palabra, por no haberse alimentado de ella, por no estudiarla, por no escudriñarla, por no memorizarla, por no vivirla. ¿Qué condición más triste? Yo creo que debemos de tomar consejo para que no nos acontezca a nosotros algo similar, porque sería terrible que conociendo a Dios vivamos como esclavos, sin gozo y sin bendición, como el pueblo de Israel de aquellos tiempos. ¿Qué le parece si vamos comentando por partes este pasaje para que aprendamos lo que Dios desea que hagamos? Acompáñeme, por favor, a Ezequiel 2, versículo 8. Dice aquí, el Señor nos está haciendo una invitación. Lea conmigo: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Hasta ahí. Oye lo que yo te hablo. Dígale a su compañero: oye lo que Dios te habla. Pero óyelo, ¿Por qué le interesa a Dios que oigamos lo que Él nos habla? ¿Por qué le interesará a Él? Porque ¿qué dice la Escritura? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos lo que Dios nos habla, ¿qué se va a producir en nosotros? Fe. Fe para salir adelante en la vida. Fe para hacerle frente a los problemas. Fe para tener confianza en aquel que nos ama y dio su vida por nosotros. Fe para poder recibir cada bendición y cada promesa que Dios nos da. Porque cuando Dios nos habla, créame que siempre va a ser para nuestro bien. Nada malo puede emanar de Dios, porque Dios es bueno, hermano. Tenemos un Dios bueno.
infinitamente bueno, que lo único que desea es darnos palabras de vida, palabras que nos ayuden a poner en orden nuestra vida, palabras que traigan bendición. Por eso le interesa a Él que nosotros le escuchemos. Es como ese padre que le habla a su hijo y que constantemente le está dando consejos. ¿Cuál es el interés del padre? Su único interés es que el hijo viva correctamente, que no le vaya mal. Cuando el padre aconseja al hijo, es para que el hijo reciba bendición, para evitarle descalabros, tropiezos, resbalones. Sin embargo, en ocasiones parece que hacemos caso omiso al consejo. Fíjese, las palabras que Dios nos da son palabras que producen vida. Acompáñenme a Proverbios 4, versículo 20 al 22, donde podemos ver a ese Padre que nos habla y que nos invita a que estemos atentos a sus palabras. Proverbios 4, versículos 20 al 22, dice: Hijo mío, está atento, ¿a qué dice? A mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Quién desea tener vida y salud? Ay, hermano, yo quiero vida, yo quiero salud. Y si se puede, todas las demás añadiduras de Dios. Pero mire, para que nosotros podamos heredar eso, necesitamos estar atento ¿a qué? A las palabras que Dios nos habla. Por eso nos dice el Señor: oye lo que yo te hablo. Pon atención, inclina tu oído a mis razones, a mis consejos, a mis mandamientos. Que no se aparten de tus ojos. O sea, quiere que estemos leyendo este libro que tenemos entre nuestras manos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque de nada sirve un conocimiento si no permitimos que descienda de nuestra mente a nuestro corazón para que tenga una aplicación. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, a todo nuestro cuerpo. Si queremos tener salud, ¿qué cree que necesitamos? La palabra de Dios. Si queremos tener vida, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios. Por eso Dios desea que nos alimentemos. Necesitamos sus palabras para creer en Él, para poner por obra cada uno de sus mandamientos y heredar la promesa que cada mandamiento encierra. Por ejemplo, en cierta ocasión Jesucristo comentó a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan 6, versículo 63. Son palabras de Jesús. Dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Percibe? Las palabras que Jesús nos habla, ¿qué son? Vida. Espíritu y vida. ¿Qué significa? De que son espíritu y son vida. Cuando nosotros nos enfermamos de alguna gripa, tenemos algún dolor muscular, ¿a quién acudimos? Normalmente a un médico, y el médico nos da un tratamiento. Pero ese tratamiento solamente tiene un efecto a nivel físico. En ocasiones, cuando tenemos problemas, viene la angustia, la preocupación, uno pudiera caer en depresiones, en tristezas profundas. En ocasiones, una persona en esa condición busca la ayuda de un profesional, un psicólogo o un psiquiatra. Pero la atención que recibe de ese profesional solamente puede llegar a nivel alma, a nivel de los pensamientos, a nivel de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad. Pero hasta ahí. Pero existen unas palabras que pueden penetrar y llegar a lo más profundo de nuestro ser, a nivel espíritu.
y son las palabras de Dios. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Empiezan a actuar desde lo más profundo de nuestro ser. Trabajan en nuestro espíritu. La palabra de Dios es la espada del espíritu que penetra hasta las coyunturas del alma y del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra que empieza a trabajar desde adentro, después a nivel anímico, y se manifiesta su gracia a nivel físico, que es cuando empezamos a percibir en el alma y en el cuerpo el actuar de la palabra de Dios. Sus palabras producen vida. De ahí la importancia de llenarnos de cada una de ellas. Cuando en ocasiones nos encontramos en angustia o necesidad, lo mejor que podemos hacer es ir a la palabra de Dios, abrir la palabra de Dios y dejar que ésta empiece a actuar en nosotros. Mire, vamos a hacer un cáliz. Abra la escritura en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Y yo le invito a que traiga a la mente alguna necesidad, algún problema. Posiblemente tiene un problema conyugal, un problema en el trabajo, un problema con los hijos, en la salud. Usted está viviendo alguna situación en la que seguramente se están produciendo sentimientos de temor, de angustia, de preocupación. ¿Qué le parece si leemos todos juntos Isaías 41:10? ¿Me acompaña? ¿Ya todos la tienen? Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora respire profundamente, recíbala con fe. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién desea ayudarnos? En esa situación que usted está viviendo, el Señor. ¿Quién nos va a prosperar? Dios. Él nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Nos está diciendo: tú no estás solo, yo estoy contigo, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que las cosas se solucionen. Tú no te preocupes, descansa en mí. ¿Puede recibir esa palabra? La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso Dios nos dice el día de hoy: oye lo que yo te hablo, oye lo que yo te hablo. La palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas, llevarnos de un estado de fracaso a un estado de victoria, desde adentro hacia afuera. Mire lo que dice Isaías 55 del 10 al 13. Vamos a leer un poco más adelante. Dios le mostró al profeta Isaías cuál es la intención de la palabra en nosotros. Comenta Isaías 55 del 10 al 13. Este pasaje es precioso. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será al Señor por nombre, por señal eterna que nunca será raída. ¿Nota para qué es la palabra de Dios? Dice la Escritura que es como ese rocío, como esa lluvia que desciende del cielo. Cuando usted y yo estamos leyendo la palabra, cuando estamos poniendo nuestros ojos en ella, lo que está haciendo el Señor es mandándola del cielo para nosotros, como una lluvia fresca. ¿Alguna vez ha tenido calor y de repente le han mojado con la manguera? Y usted dice: por completo, por favor.
Se siente refrescante, revitalizante. Así es la palabra. Cuando la leemos, cuando nos alimentamos de ella, riega nuestra vida y la hace germinar. Piensa en eso. Hace que nazca, que produzca bendición, provisión, sanidad, fortaleza, paz, soluciones a los problemas, libertad. Lo hace germinar en nosotros y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién tiene necesidades económicas? Ahí está la respuesta. La palabra da semilla y pan al que come. Y yo a usted lo veo bien alimentado, hermano. Significa que Dios ha tenido cuidado de usted. ¿No le da gloria a Dios por eso? Así es mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. ¿Para aquello? Para que la envíe. La palabra de Dios tiene el poder de actuar en nosotros los creyentes. Prospera el reino de los cielos en nuestra vida. Actúa en nosotros. No regresa vacía. ¿Y qué produce? Dice en el versículo 12 y 13. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. ¿Cómo será la vida de alguien que se está alimentando con la palabra de Dios? Que come lo que Dios nos da. Es una vida de gozo, hermano. Una vida de paz, de libertad. Porque Dios está con nosotros. Lo veo medio desconchinflado hoy. Pero la palabra de Dios está actuando. ¿Sabe cómo va a salir usted hoy de este lugar? Con alegría y con paz. Por la palabra que está trabajando en nuestros corazones. Porque la palabra nos da esperanza. La palabra de Dios es esa lluvia que se manifiesta para bendecirnos. Pero lamentablemente son muchos los que cuando hablamos, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a estudiarla, vamos a tomar cursos bíblicos. Y ese amén así como que medio dificilón, pues se les hace pesada. A sus oídos la palabra se les hace pesada. Seamos sinceros, antes de llegar a Cristo, ¿quién tuvo en las manos una Biblia, la quiso leer y se le hizo pesada, densa la escritura? A mí me pasó. Yo cuando abrí la escritura en Proverbios la primera vez, dije, no, ¿qué se me hace que esto no es de Dios? Y la cerré. Hasta me mareé. No tenía ganas de leer la palabra, de alimentarme de este libro. Hermano, y eso le pasó a usted porque no conocía a Dios. Y si me sigue pasando, tengo 25 años en Cristo. Y me cuesta trabajo leer la escritura. Creo que nada más le he leído una sola vez en mi vida. ¿Por qué se me hace pesado? A veces vengo a las predicaciones y me estoy así como que mareando. Como que me da sueño, empiezo a bostezar. Fíjese, la palabra tiene el poder de traer bendición a nuestra vida. Pero Jesús le decía a la gente, el que tiene oídos para oír, como diciendo, aquel que tiene la capacidad de oír, pues que cache la palabra. Y el que no, pues no. ¿Usted tiene oídos para oír? Fíjese que necesitamos, yo creo que realizar dos acciones. Debemos de orar para que sean abiertos nuestros oídos a la palabra de Dios. Orar y decirle, Señor, pon en mí un gusto por alimentarme de tu palabra, por leerla, por escudriñarla. Un deseo ávido para llenarme de esta preciosa palabra. Y número 2, debemos de orar para que el diablo
no arrebate la palabra que Dios desea sembrar en nuestra vida. Porque tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, y el maligno siempre va a estar presente para arrebatar lo que Dios desea sembrar en nosotros. Porque la palabra también es como una semilla que se siembra en nuestra vida. Mire, acompáñeme a Lucas 8, versículo 11 al 12, donde nuestro Señor Jesucristo enseñó acerca de la parábola del sembrador. Aquí la está explicando, ¿se acuerda de ella? Lucas 8 del 11 al 12. Dice Jesús: esta es pues la parábola. La semilla es, ¿qué dice? La palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿A quiénes les aconteció esto? A los de junto al camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién anda en el camino de Dios? ¿O a un ladito? No lo sé. A lo mejor podemos estar sobre el camino o al ladito del camino en dirección al Señor. Pero muchas veces puede venir el enemigo a arrebatar de nuestro corazón la palabra para que usted y yo no podamos creerla, para que no podamos recibir la bendición que produce en nosotros, porque ya vimos que hace germinar la voluntad de Dios en nuestra vida. El enemigo la arrebata. ¿Cuántas veces usted ha venido a lo mejor a la iglesia, recibe el mensaje y sale y le preguntan: oye, ¿de qué trató? Estuvo bien bonito. No, pero ¿de qué trató? No, estuvo bien padre, fíjate. ¿Pero de qué? Híjoles, no me acuerdo. Ya le arrebataron la palabra. Le arrebataron la palabra. ¿Sabe que muchos cristianos en ocasiones no heredamos las bendiciones y no se manifiestan porque nos fue arrebatada la palabra? Porque aquí dice: la quita de su corazón para que no crean y se salven, para que no hereden la principal promesa. Y si no podemos heredar la promesa más grande, que es la vida eterna, imagínense las demás. Dios manda esta preciosa palabra como un alimento que debemos de comer todos. Dice en este pasaje que leímos, en el versículo 11, que la semilla es la palabra de Dios. El pan, ¿a quién le gusta el pan? Un bolillo así con mantequilla y mermelada, sopeadito así con chocolate, qué rico, ¿verdad? A todos nos gusta el pan. ¿Y con qué se elabora el pan? ¿Con harina de qué? Del trigo. ¿Y el trigo qué es? Es una semilla. ¿A quién le gusta la tortilla? Hermano, a lo mejor no me gusta el pan, me gusta la tortilla, los tacos. ¿Y con qué se elabora la tortilla? Harina de maíz. ¿Y el maíz qué es? Es una semilla también. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios es una semilla con la cual usted y yo podemos alimentarnos, alimentar nuestra vida desde nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo? Es un alimento que debemos de consumirlo porque produce salud y vida. Hermano, pero es que a mí me dijeron: nada con exceso, todo con medida. No sé dónde escuchó eso, pero no se aplica aquí en la palabra de Dios. No hay un exceso para la palabra de Dios. Entre más nos llenemos de ella, entre más comamos lo que Dios nos da, más fuertes, más vigorosos vamos a estar, más cachetones espiritualmente, ¿verdad? Si volvemos al pasaje base, a Ezequiel 2, versículo 8, Ezequiel 2, versículo 8, nos dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. En segundo lugar, el Señor nos dice: no seas rebelde y come lo que yo te doy. A ver, dígale a su compañero: no seas rebelde y come lo que Dios te da. Pero nada más dígaselo, no le vea con esos ojos tampoco.
¿Será que en ocasiones seremos rebeldes y no queremos comer lo que Dios nos da? ¿Se acuerda usted como padre cuando alimentaba a sus hijos pequeñitos con papillas? Lo tenía ahí sentado a su hijo en la periquera, la famosa periquera. Y usted se acercaba con el platito y tomaba tantito de esa papilla y lo ponía delante de su boca. Y el niño le hacía y cerraba la boca, no la abría. Y usted, abre la boca, no seas rebelde. Y el niño, y le forzaba y terminaba todo embarrado el niño de papilla, menos en la boca, menos adentro, no la comía. ¿A quién le pasó eso? ¿A usted como papá o como bebé? De las dos, a todos yo creo que nos pasó en alguna ocasión. Fíjese, es curioso, en ocasiones tomamos esa actitud delante de Dios. Somos rebeldes y no queremos comer lo que Él nos da. ¿Sabe? Los hijos en ocasiones pues no quieren recibir el alimento del Padre y no se dan cuenta que lo que el Padre les está dando es bueno. Un padre que ama a sus hijos no les va a dar basura, no va a llenar su boca de dulces. El niño no tiene la capacidad de discernir el alimento. Y si le dicen, mira, te voy a dar una papilla de pera o te pongo aquí unos chocolates, ¿qué cree que escoja? Pues los chocolates, porque no tiene la capacidad de discernir el tipo de alimento. Quiere comer lo que le gusta a él, mas no lo que necesita para que crezca sano y fuerte. ¿Sabe? En ocasiones pareciera que nosotros somos iguales. Queremos comer lo que nosotros queremos y hacemos a un lado lo que Dios desea darnos. Hacemos a un lado lo que Dios desea darnos. ¿Sabe? Usted y yo tenemos que aprender a discernir el alimento, el verdadero alimento. El verdadero alimento que va a cambiar la vida de cualquier persona es este libro que está aquí en nuestras manos, la palabra de Dios. Hermano, pero es que hay muchos caminos. Pues sí, existen las religiones, existen las filosofías, existe hasta el ocultismo, donde mucha gente toca puertas para solucionar sus problemas, para que su vida cambie. Pero hay un solo camino, verdad y vida, y es Jesucristo. Y esta palabra nos lleva a ese camino. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros leemos la palabra, en ese momento vamos a acostumbrarnos a un buen alimento y vamos a poder discernir la mala semilla o el mal alimento. Una persona que no busca alimentarse espiritualmente no crecerá con salud. Existen muchas personas que se dicen ser cristianas, pero al no haber tenido una sana alimentación, desarrollan una fe enferma, una vida cristiana rara, conceptos raros, una enseñanza rara. Y usted los ve y dice, pues qué raro cristiano es este. Yo no sé cómo se alimentaron, con qué palabras se alimentaron. La primera iglesia comprendió inmediatamente la importancia de ser alimentados con la palabra de Dios, de ser instruidos, de ser capacitados, de recibir una enseñanza sana, buena. Mire, acompáñeme a Mateo 28, versículo 19 al 20. Mateo 28 del 19 al 20. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y le dice a sus discípulos, por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Fíjese el mandato de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. La enseñanza de la palabra no es con el objetivo de llenarnos de un conocimiento. No venimos a la iglesia para llenarnos de un nuevo conocimiento. Venimos para que esta palabra sea guardada en nuestro corazón. ¿Qué significa? Que usted y yo salgamos de aquí con el deseo y con el anhelo de poner por obra lo que Dios nos está hablando. Que no seamos rebeldes. Dale un codazo a tu hermano. Que no seamos rebeldes, sino que podamos usted y yo comer lo que Él nos da y alimentarnos para crecer, para que usted y yo crezcamos sanos. La palabra de Dios es para ponerse por obra. La iglesia es la encargada de poder enseñar las cosas que Jesús manda. Yo le doy gracias a Dios por esos ministerios paraeclesiales. Hay muchos institutos bíblicos. Qué bueno. Pero cada iglesia es la encargada de poder enseñar la palabra de Dios a los discípulos. La visión de Jesús. La visión de Jesús es una para todas las iglesias a nivel mundial. Pero la aplicación particular que el Espíritu Santo inspira es local en cada iglesia. Y cada uno de nosotros debemos de caminar en esa visión y ser instruidos en la sana palabra. A través de los cursos bíblicos, a través de los seminarios de varones, de mujeres, a través de las predicaciones dominicales. Somos instruidos para guardar todas las cosas que Jesús ha mandado. Cuando hablamos de enseñanza, nos referimos al conjunto de medios, ideas, experiencias, conocimientos que una persona transmite a otra. A eso es a lo que Jesús llamó doctrina. Y existen muchos tipos de doctrinas, pero existe solamente una sana doctrina. Cuando yo conozco la palabra, cuando me he alimentado con la palabra de Dios y con la sana doctrina, puedo entonces discernir la palabra. Ya no recibo cualquier alimento. No es lo mismo el mole que prepara mi esposa a que yo vaya a una cocina económica y compre un mole que quién sabe cómo lo hicieron. ¿Cuál cree que me gusta más? Ayúdeme. No me haga quedar mal. ¿Cuál cree que me gusta más? ¿Verdad que sí es obvio? El de mi esposa. ¿Por qué? Porque yo sé que es un buen alimento. Ella se lava las manos, lo prepara con higiene, es cuidadosa y lo hace con mucho. ¿Ya fue usted también? Ya puede discernir el alimento, porque lo prepara con amor y ese alimento produce vida. Pero a lo mejor voy a la cocina económica y me da un córrele que te alcanza. Me enfermo. Qué importante es alimentarnos de la palabra para poder discernir la palabra. Pero no solamente hay que discernir la palabra. Cuando usted y yo nos alimentamos de este rollo, de este libro de la ley, aprendemos a discernir también a la persona que nos está instruyendo la palabra de Dios. Eso me atañe a mí, por ejemplo, o a todos los que están compartiendo en esta iglesia la palabra, dando cursos bíblicos. Hay que discernir también a la persona que nos está enseñando. Acompáñeme, por favor, a 2 de Timoteo 3, versículo 14. El apóstol Pablo sabía la importancia de esto y le escribe a su discípulo, a Timoteo, advirtiéndole, 2 de Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste
sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? De Pablo. Y le decía, persiste en lo que has aprendido. La enseñanza que te di, persiste. No solamente porque es buena enseñanza, porque es una sana doctrina. El apóstol Pablo tenía un celo por la palabra de Dios. De tal manera que aún llegó a decir, si algún otro o yo mismo vengo con un evangelio diferente, sea anatema. Así de estricto era. La palabra que recibiste en un principio es una buena palabra. Pero no solamente pon atención en la palabra. Debes de saber de quién has aprendido. Tienes que saber que la persona que te está enseñando también está guardando la palabra de Dios y está perseverando en ella, que está caminando conforme a los mandamientos de Dios. Yo cuando empecé a hacer este estudio y leí estos pasajes, dije, Señor, agárrame confesado. Porque es una responsabilidad para todos. Porque un día usted va a estar predicando la palabra de Dios. Porque todos somos llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Y es ahí donde la gente tiene que ver a Cristo en cada uno de nosotros. ¿O usted es cristiano? ¿Sí o no? Somos pequeños Cristos. Cristo vive en nosotros. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada día más en mí. Y cuando Cristo vive en nosotros, podemos llevar la palabra. Y la gente la lee a través de nuestra vida. Somos cartas escritas. Y la gente dice, yo quiero lo que tú tienes. ¿Por qué tienes tanta paz? ¿Por qué siempre te veo contento en medio de la adversidad? Mira, estás enfermo, flaco, ojeroso, pero bien contento. Porque Cristo vive en mí. Porque está conmigo. Y usted puede decir eso porque está alimentado con la buena palabra. Porque puede discernir el obrar de Dios en su vida. En 2 de Timoteo 3:10, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, etc. Fíjese, tú has seguido mi doctrina, la enseñanza que yo te estoy dando. Y has seguido mi conducta. Qué importante discernir la palabra, el tipo de alimento, no alimentarnos con basura. Discernir la persona que está siendo ese instrumento para darnos la palabra. Y usted dice, ¿pero por qué? La palabra de Dios nos lo explica en 2 de Timoteo 3 del 1 al 7. Acompáñeme por favor. 2 de Timoteo 3 del 1 al 7. Dice la Escritura. Pablo le habla a Timoteo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué dice? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta descripción que hace el apóstol Pablo de estas personas son personas que no tienen al Espíritu, que andan en la carne, que nada más andan buscando darle rienda suelta a su concupiscencia, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y las personas que reciben enseñanza, dice aquí en el versículo 7, siempre están aprendiendo y nunca
pueden llegar al conocimiento de la verdad. No hay transformaciones de vida, no hay cambios, no hay un fruto, no germina la palabra, no produce, no da. Se están llenando de conocimiento, pero un conocimiento que envanece, que no edifica, que no cambia vidas. La palabra de Dios tiene el propósito de cambiar nuestras vidas. Aquí venimos para ser transformados todos. Esa es la idea. Pero no solamente hay que discernir la palabra y quién comparte. Hay que discernir el espíritu. El espíritu que hay detrás de esa palabra y de la persona que está compartiendo. ¿En serio, hermano? Sí. Acompáñeme a 1 de Timoteo 4 del 1 al 3. 1 de Timoteo 4 del 1 al 3. El apóstol Pablo está enseñándole a Timoteo la importancia de comernos este libro y dejar que nos instruya. Y le dice, advirtiéndole, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Espíritus engañadores. Qué importante es entonces llenarnos de la palabra, porque esta palabra es una lumbrera a nuestros ojos, a nuestro entendimiento. A través de la palabra de Dios, usted y yo aprendemos a discernir. Dice la Escritura que el alimento sólido es para aquellos que han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Conforme nosotros nos alimentamos de la palabra, vamos desarrollando la capacidad de discernir. Y comerá mantequilla y miel hasta que aprenda a discernir. Y esta palabra es esa miel que nos ayuda a discernir, hermano. Dios está esperando que nos levantemos como una iglesia, que conozcamos la palabra, que amemos, que comamos este libro, que no seamos rebeldes. Come lo que yo te doy, dice el Señor. En Centro Cuautitlán estamos muy interesados en que usted se alimente sanamente. De ahí nuestra insistencia de que usted lea la palabra de Dios. ¿Cómo va en su calendario? Ay, hermano, es que mire, el calendario del año pasado estaba muy fácil. Eran 2 capítulos. Y ahora me ponen un montón. Y ni monitos tiene la Biblia. ¿Cómo quiere que persevere? Hermano, hay que comer la palabra. Precisamente porque le amamos, es que le estamos dando el empujón para que usted y yo prosigamos a la meta, continuemos, nos esforcemos por seguir creciendo. De ahí también la importancia de tomar cursos bíblicos. ¿Cómo le fue este trimestre en los cursos bíblicos? ¿Se inscribió y nunca fue? Ni me recuerda, hermano. Es que mire, déjeme explicarle. Un domingo, pues, me cayeron visitas y los tuve que atender. Y el siguiente domingo, pues fui yo de visita. Bueno, son 2 faltas. ¿Y el tercero? Ay, hermano, pues es que me fui a los tacos. ¿Preferiste comer los tacos a la palabra? Hermano, pero es que estoy en ayuno. ¿En ayuno de qué? ¿De tacos o de la palabra? Porque de la palabra no podemos estar en ayuno. Es nuestro alimento diario. Todos los días llenarnos de la palabra de Dios. Aproveche usted la oportunidad que se dan de los cursos bíblicos.
Acuérdese que la instrucción es el conjunto de enseñanzas, de experiencias, de conocimientos, pero también es el sistema y métodos empleados para lograrlo. Y existe el Centro de Capacitación Cristiana para que usted y yo podamos crecer, pero necesitamos consumir el alimento que se nos da en casa para que estemos fuertes, para que aprendamos a discernir. Si no, imagínese cómo vamos a estar. ¿Cómo vamos a crecer? De nada sirve tanto esfuerzo si no se aprovechan las oportunidades que Dios nos da para alimentarnos. Es como ese padre que Dios desea darnos el alimento y usted y yo, con la boca cerrada. Pero si le decimos, a ver, ¿quieres unos dulces? Y eso no alimenta. Para nuestro crecimiento espiritual entonces se necesitan dos cosas: un buen alimento, una sana doctrina, un buen método de enseñanza, gente que verdaderamente ame al Señor en el poder del Espíritu Santo, y un buen corazón de parte del discípulo para manifestar amor, diligencia, humildad, voluntad por aprender la palabra de Dios. Cuando se combinan esas dos cosas, hermano, va a haber un crecimiento espiritual tremendo en su vida. Ok, más o menos. Fíjese, déjeme darle algunos ejemplos de cómo los discípulos de la primera iglesia buscaban llenarse de la palabra, aprovechaban sus oportunidades. Acompáñeme al libro de Hechos 17. Hechos capítulo 17, vamos a leer versículos 10 al 12. Comenta: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Qué hermoso corazón tenían los de Berea. Ellos dice que eran nobles, tenían un corazón sencillo, dispuestos a ser instruidos, a ser enseñados, y recibieron la palabra con solicitud. Si algo anhelaban es que les predicasen, les enseñasen la palabra de Dios. Y no solamente se conformaban con esa enseñanza o predicación, sino dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que les estaban enseñando era así. Usted y yo tenemos que aprender de este ejemplo. Cada domingo, al término de las predicaciones, cuando usted llega a casa durante la semana, lo ideal es que escudriñemos la Escritura para ver si lo que se nos compartió el domingo es así. Si tomamos un curso bíblico, tenemos que ir a casa durante la semana, escudriñar las Escrituras para ver si lo que se nos enseñó es así. Porque todos somos responsables de que haya en la iglesia una sana doctrina. Todos somos responsables. ¿Usted desea que haya una sana doctrina? Yo nada más deseo escuchar la palabra de Dios. ¿Y usted? Yo deseo escuchar una palabra que trae libertad y sanidad a mi vida. ¿Y usted? Pues tenemos que esforzarnos y ser entonces solícitos y diligentes en recibir, en alimentarnos, en comer lo que Dios nos da y no ser rebeldes. Porque somos rebeldes cuando hacemos a un lado la palabra entre semana, cuando no la escudriñamos, cuando no la leemos. Es como si le estuviéramos diciendo: Dios, no me interesa heredar tus bendiciones, no me interesa heredar tus promesas, no quiero que te manifiestes en mi vida. Ya, con lo que hiciste el domingo en la reunión ya es suficiente. Y no es posible. Dios desea manifestarse 24/7 en nuestra vida, 24/7. Y necesitamos estar pegados a la palabra, solícitos en escudriñar. ¿Cada cuándo?
cada día, dice la Escritura, ahí en el versículo 11, cada día. Hay otro varón que me gusta mucho, su corazón. Acompáñeme a Hechos 18, versículos 24 al 28. Hechos 18 del 24 al 28. Este varón se llamó Apolos. Apolos. Era un discípulo que amaba la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que él era poderoso en las Escrituras, pero él tenía una característica: no importaba cuánto conociera de la Escritura, él tenía siempre un espíritu humilde para seguir aprendiendo. Porque a veces uno pudiera decir, pues es que ya lo sé todo, ya sé cómo se baila esta, hermano. ¿En serio? Mire lo que dice Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Cuál era ese bautizo? El del agua. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Yo creo que nunca vamos a terminar de aprender. Porque el que cree saber algo, mire, la verdad es que no sabe nada de cómo debe de ser. Lo que conocemos del Señor son sombras y son figuras. Un día Dios se nos va a revelar de manera personal. Cuando estemos ahí en el cielo, le vamos a conocer cara a cara. ¿Quién lo quiere ver? Pero ahorita, pues necesitamos motivarnos unos a otros, estimularnos al amor, edificarnos, enseñarnos, ayudarnos a ir creciendo, dejarnos instruir por otros, recibir la palabra de parte de aquel hermano como la palabra de Dios que sale de su boca. No ser rebeldes, sino amar lo que se nos está enseñando. Ay, hermano, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo de tomar cursos. Es que tengo cosas más importantes que hacer. Yo no lo necesito. Mi esposa, ella es la que lo necesita. Yo puedo estudiar la Biblia solo en mi casa, sin ninguna ayuda. ¿A poco es un requisito para entrar al cielo? Pues no. Es que yo no creo que me puedan enseñar algo nuevo. Mira, ya me la sé de todas, hermano. La verdad es que a mí no me gusta estudiar. Es que yo sé que Dios me ama y aunque yo no tenga preparación espiritual, Él me ama. O solamente ahí enseñan mandamientos de hombres. O yo soy mejor que el que me está instruyendo. Hermano, pues vengas a enseñar entonces. Pudiéramos poner muchos pretextos. ¿Qué tan dóciles somos? La invitación del día de hoy es: no seas rebelde, sé dócil, sé diligente, tengamos un corazón noble para instruir, para recibir enseñanza. Dios nos ama y desea que usted y yo crezcamos espiritualmente. Volvamos al pasaje base. Acompáñeme a Ezequiel 3 del 1 al 3. Ezequiel 3 del 1 al 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como miel. En tercer lugar, el Señor nos dice: come este rollo del libro y llena tu ser de él. Díganlo a su compañero, por favor, para que se despierte. Come este rollo y llena tu ser de él. Llena tu ser de él. ¿Usted sabía que toda la Escritura es inspirada por Dios? Pablo se lo dijo a Timoteo también, ahí en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de Dios es que usted y yo seamos instruidos por la palabra, que seamos un pueblo con conocimiento, capacitados. No quiere un pueblo neófito, un pueblo que pueda dar razón de su fe a quien que la demande, un pueblo que pueda hablar de Jesús y decirle, mira, Cristo vive, y dar esas razones del por qué está vivo. Dios está esperando que usted y yo seamos transformados por la palabra, que heredemos bendición, que renovemos nuestro entendimiento, que seamos nuevas criaturas. Y todo esto es a través de la acción de la palabra en nosotros, a través de la palabra. Dice la Escritura en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a través del conocimiento de la palabra. Vistámonos de un hombre nuevo, despojémonos del viejo, aquel que no quiere estudiar la palabra, que no quiere llenarse de ella, aquel que no la ama, que no se alimenta de la palabra. Renovemos nuestra mente con esta palabra que estamos escuchando el día de hoy. Vistámonos de un nuevo hombre que ame la palabra de Dios, que le diga, Señor, yo la quiero comer, yo la quiero comer. Si no la como, que venga el hermano Jorge y arranque página por página y me force a comerla. Ay, no, mejor sí me la como, hermano. El salmista decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Renuévame. Yo no quiero ser como el pueblo de Israel, una casa rebelde y que tuvo que vivir situaciones tan duras para volverse a Dios. En esa condición se encontraba Ezequiel cuando el Señor se le presentó. Dios desea bendecirle. Hermano, pero ¿qué riesgos hay si yo no me alimento correctamente? Si yo no me dejo instruir con lo que Dios desea darme. Muchos creyentes pues empiezan a desarrollar una fe rara, un comportamiento raro. Empiezan a tener revelaciones raras. En primer lugar, déjeme darle algunas acciones que pudieran pasar. Se llenan de conocimiento que les envanece y los lleva a una vida de juicio hacia los demás. En segundo lugar, en vez de ser transformados por la palabra de Dios, tuercen las escrituras a su conveniencia para justificar sus acciones. Es por eso que debemos de tener cuidado. Hay gente que lee la escritura y la tuerce y dice, mira, aquí dice, más bienaventurado es dar que recibir, así que ponte vieja, te voy a dar. Pues no es así. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ay, gracias, Señor. ¿Cuántas? ¿2, 3, 4? No tuerza la escritura. Número 3, sus vidas nunca cambian y tarde o temprano se alejan y se olvidan de Dios, olvidando el salir del pecado y volviendo a una condición peor. Número 4, por ser neófitos, por no conocer la palabra, no tienen la capacidad de discernir ni la palabra, ni a quien comparte, ni el espíritu de la palabra que está detrás de ella, llevándolos a participar de modas espirituales, modas raras, espíritus raros, conceptos raros, manifestaciones raras, una fe rara, una vida cristiana rara. Yo espero que ninguno de los que estemos aquí nos acontezca eso. Amemos la palabra, hermano. La ley del Señor, dice la Escritura, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos, para que no nos equivoquemos y tomemos buenas decisiones. La palabra trae muchos beneficios. Última cita. Acompáñeme a 1 de Tesalonicenses 2, versículo 13.
Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Desea que la palabra de Dios actúe en su vida? ¿Que se manifieste con poder en usted? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie entonces, por favor. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar este mensaje con el propósito de que nuestros corazones se vuelvan a ti, de que amemos lo que tú estás haciendo en nuestra vida, que a través de este precioso libro tú estás transformando nuestro ser, renuevas nuestro entendimiento, podemos despojarnos del viejo hombre, tú vas creando en nosotros un nuevo hombre a semejanza tuya, con la capacidad de obedecer, con la capacidad de vivir en bendición. Padre, tú deseas que el día de hoy salgamos todos con alegría y con gozo de este lugar, porque tu palabra ha estado trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y yo sé, Señor, que a través de esta palabra tú estás trayendo vida, tú estás trayendo sanidad, tú estás trayendo fortaleza, ánimo, fe y sobre todo un deseo por alimentarnos de tu palabra, de comer tu palabra. Permite que en el nombre de Jesús esta sea una realidad de nuestra vida. Quita de nuestra mente toda parálisis espiritual, que pueda haber en nosotros una correspondencia entre lo que sabemos y hacemos, porque el propósito de tu palabra es ponerla por obra, guardarla. Gracias te damos, Señor, porque tú lo haces en nosotros. Te bendecimos por cada una de las bendiciones que tú traes a través de esta palabra. Te damos gracias porque tú despiertas nuestro espíritu para aprovechar las oportunidades que se brindan en la iglesia, para que juntos podamos ser instruidos, para que juntos podamos perseverar y permanecer en ti, para que desarrollemos una fe sana, para que haya una sana doctrina en medio de tu iglesia. Te bendecimos, Señor. Permite que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo esté trabajando a lo largo de la semana en nosotros, que aprendamos a ser nobles y solícitos, diligentes en escudriñar tu palabra a lo largo de la semana. Permite que en el nombre de Jesús la vida de Cristo se vaya plasmando en nosotros. No queremos ser una casa rebelde, queremos amarte con todo nuestro corazón. Queremos abrir nuestra boca para que tú nos llenes de tus palabras, para que podamos ir y llevar esta palabra a todos aquellos que no te conocen. Haz tu obra en medio de nosotros. Tu palabra es dulce como la miel. Tu palabra es medicina que nos sana, es vida a nuestro ser. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús.